Hola, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este encuentro virtual de Expertas TIC. Mi nombre es Paola Andrea Bonilla Castaño. Soy consultora en temas de telecomunicaciones, políticas públicas y regulación. Un agradecimiento muy especial a 5G Américas por organizar este espacio y permitirme compartir nuevamente temas de interés para todos. A continuación, voy a hablarles acerca de un tema bien interesante que es sobre la inteligencia artificial, los desafíos que tenemos frente a esta tecnología y también los retos, sobre todo su impacto en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, quisiera empezar esta presentación citando algunos datos relevantes a nivel global sobre el impacto de la inteligencia artificial en tres dimensiones. La primera es en el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones. La segunda dimensión es el crecimiento del mercado de las comunicaciones y la tercera, por supuesto, el crecimiento económico. Entonces, empezando con la primera dimensión, la inteligencia artificial está preparada para generar casi 11.000 millones de dólares anuales para las empresas de telecomunicaciones para el 2025. Esta cifra es realmente asombrosa y refleja el mayor crecimiento a medida que el ámbito de las aplicaciones de la inteligencia artificial continúa expandiéndose. Por otro lado, hay proyecciones que indican que entre el 2023 y el 2030 la inteligencia artificial tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 37.3%. Adicionalmente, el mercado de la inteligencia artificial creció más de 184.000 millones de dólares en 2024 y tuvo un crecimiento bien importante frente al 2023, una diferencia de casi 50.000 millones de dólares. Se espera que ese crecimiento continúe y que el mercado pueda superar los 826.000 millones de dólares hacia el año 2030. Finalmente, y no menos importante, la inteligencia artificial generativa podría impulsar el crecimiento o el aumento del PIB mundial en un 7%. Esto significa que sería aproximadamente 7 billones de dólares. Entonces, estas cifras pues, nos dan un panorama general de la importancia de la inteligencia artificial en el sector. En esta diapositiva que vemos a continuación, hay información relevante tomada del índice de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford de este año, 2024, y la he clasificado en dos grandes líneas o dimensiones. La primera es las tendencias globales frente a la inteligencia artificial en cuanto al crecimiento y su desarrollo, y la segunda es frente a la industria y su impacto. Entonces, en cuanto al crecimiento y desarrollo, estas tendencias se ven reflejadas, primero, que la inteligencia artificial generativa pues se ha disparado realmente. La financiación para este tipo de tecnología aumentó, casi se octuplicó desde 2022 hasta alcanzar los 25.200 millones de dólares. Los principales actores de este espacio de la inteligencia artificial generativa, incluidos OpenAI, Anthropic, Face, Inflection, etcétera, informaron pues importantes rondas de recaudación de fondos para este tipo de tecnología. La segunda dimensión tiene que ver con la inteligencia artificial, pues hace que la fuerza laboral pueda ser más productiva y también conduce a un trabajo de mayor calidad. En 2023, algunos estudios evaluaron el impacto de esta tecnología en el trabajo y sugirieron que la inteligencia artificial permite a los colaboradores y trabajadores completar tareas más rápidamente, mejorar la calidad en su producción. Sin embargo, también hacen referencia a algún tipo de riesgo de usarla sin una supervisión adecuada. El siguiente ítem tiene que ver con el progreso científico y cómo este progreso científico pues, se ha acelerado cada día más. En el 2022, por ejemplo, la inteligencia artificial comenzó a avanzar en los descubrimientos científicos. En el 2023 se lanzaron aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con la ciencia, bien importantes desde AlphaDeep, que hace clasificación algorítmica, que ésta sea más eficiente, hasta Genome, que facilita el proceso de descubrimiento de materiales, por ejemplo. El otro ítem tiene que ver con que la inteligencia artificial supera a los humanos, por supuesto, en ciertas tareas.
Varios estudios han dimensionado que la inteligencia artificial pues, puede superar el desempeño humano en algunos puntos de referencia, incluidos, por ejemplo, la clasificación de imágenes, el razonamiento visual y la comprensión del inglés. Sin embargo, se queda atrás en tareas mucho más complejas, como, por ejemplo, matemáticas a nivel competitivo, razonamiento visual, sentido común y planificación. En cuanto a la industria, su impacto, tenemos acá algunas tendencias importantes que quisiera compartir. La primera es que la industria definitivamente sigue dominando la investigación de vanguardia en inteligencia artificial. En el año 2023 produjo 51 modelos notables de aprendizaje automático, por ejemplo. Otro punto es que los modelos de frontera se vuelven mucho más caros. Según estimaciones de este índice de inteligencia artificial, los costes de formación de los modelos de inteligencia artificial de última generación han alcanzado niveles sin precedentes. Por otra parte, faltan evaluaciones sólidas y estandarizadas para la responsabilidad de este tipo de grandes modelos de lenguaje. Una nueva investigación de este índice de inteligencia artificial que estamos tomando de referencia en este caso, revela que hay una falta significativa de estandarización de los informes de responsabilidad de inteligencia artificial. Y finalmente, a nivel mundial, las personas son más conscientes del impacto potencial que tiene la inteligencia artificial, pero a su vez están más nerviosas al respecto. Una encuesta que realizó Ipsos muestra que durante el último año, la proporción de quienes piensan que la inteligencia artificial afectará dramáticamente sus vidas en los próximos 3 o 5 años aumentó del 60 al 66%. Además, el 52% de los encuestados expresó nerviosismo en cuanto a los productos y servicios generados por este tipo de tecnología. Con este panorama global que acabamos de ver, quisiera aterrizar un poco en la realidad para la región, para los países de América Latina. Y para este caso, la información consultada es la del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial para el año 2023. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver algunos temas bien importantes para la región. El primero de ellos es que tenemos muchos datos, pero con poca capacidad de cómputo. Actualmente no existe en la región una infraestructura capaz de procesar y entrenar los modelos del estado del arte de la inteligencia artificial. Y eso, por supuesto, los actuales modelos de lenguaje, modelos multimodales, pues necesitan esas grandes capacidades de cómputo. Respecto, por ejemplo, a la presencia de los supercomputadores, solo se destaca Brasil, posicionado como octavo país en el mundo con 9 dispositivos ubicados en el top 500. Entonces, esto nos muestra pues, el rezago, por supuesto, de esta capacidad de los países de Latinoamérica. El segundo punto es que la fuerza laboral puede estarse quedando un poco rezagada, quedándose atrás. Las habilidades digitales que son asociadas a la inteligencia artificial es menor en América Latina que en el resto del mundo. Además, la mayoría de sectores productivos tienen brechas importantes frente a los países del norte global. Otro punto son las oportunidades de colaboración científica. La colaboración científica entre países de la región aún es muy baja, especialmente si comparamos ese tipo de colaboraciones o vínculos con países de Europa, Estados Unidos y Asia. Para poner un ejemplo, en los últimos 5 años la colaboración con estas otras regiones representa un 80.6%, mientras que la colaboración dentro de los países de América Latina representa solo un 7.7%. Finalmente, las oportunidades de inversión. Es importante acá destacar que en el norte global el desarrollo de la inteligencia artificial está siendo impulsada principalmente por la inversión privada. La inversión privada en el año 2022, por ejemplo, alcanzó los 190 billones de dólares en el mundo. Pero pese a ello, en América Latina no se evidencia una inversión relevante por parte de las empresas de la región, con una inversión estimada en 8.2 billones de dólares. Entonces, estos son algunos retos y desafíos, por supuesto, que se plantean para América Latina. Siguiente. Ahora, en cuanto a las tendencias globales con respecto a los marcos normativos y regulatorios, es necesario acá entender, bueno, cómo los países están abordando la regulación de la inteligencia artificial y qué han venido planteando.
Entonces acá es importante mencionar que pese a que la expedición normativa general alrededor de la inteligencia artificial aún es incipiente y muy pocos países han optado por adoptar tal vez lineamientos dentro de sus ordenamientos jurídicos. Actualmente existen diferentes enfoques regulatorios en la forma en que los países abordan la regulación de la inteligencia artificial. Estos enfoques son, el primero tiene que ver con los diferentes niveles de riesgo que pueden existir alrededor del ciclo de vida de la inteligencia artificial. El segundo tiene que ver con la promoción de principios transversales y usos responsables de esta tecnología. Y el tercero tiene que ver con la regulación específica por tipo de tecnología particular. Si vemos en el caso de América Latina, aún no se cuenta con una estrategia regional regulatoria alrededor de la inteligencia artificial. Adicionalmente, se han hecho varios esfuerzos legislativos y regulatorios en los países de la región y existen multiplicidad de proyectos de ley, pero lo que tienen en común estos proyectos es que se prioriza el enfoque basado en el riesgo y tal vez se busca modificar algunas disposiciones normativas relacionadas con la protección de datos personales, por ejemplo, pero no se cuenta aún con una regulación particular. Entonces, estos son como algunos de los abordajes que se han dado principalmente en América Latina y por otro lado, pues lo que sí se observa es que hay bastantes diferencias en la forma en que los países ven el ámbito de aplicación y definición de la inteligencia artificial y también los mecanismos de implementación y sus principios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a aterrizar un poquito estas cifras para el caso de Colombia. Entonces, acá en la diapositiva, lo que observamos son algunos indicadores relevantes que lo que miden son las condiciones habilitantes para la investigación, el desarrollo y el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Estos tres indicadores internacionales, el Global AI Index, el Government AI Readiness Index y el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, pues nos dan una visión panorámica de la situación de Colombia. Lo que podemos ver acá de estas cifras que tenemos en esta diapositiva es que a pesar de los avances y los esfuerzos del país, los resultados en estas mediciones internacionales evidencian bastante oportunidades de mejora en comparación con otros países líderes a nivel global y países líderes en la región. Por ejemplo, cuando revisamos la revisión del desempeño de Colombia, se pueden identificar avances en varios aspectos relacionados con la infraestructura, con la formación profesional y con la regulación. Sin embargo, se enfrentan desafíos importantes en áreas de investigación, en áreas de desarrollo, en áreas de innovación, en áreas de adopción y visión institucional, entre otros factores relevantes. Colombia, por su parte, de acuerdo a estas cifras, necesita fortalecer diferentes elementos habilitadores de la inteligencia artificial, como por ejemplo la gobernanza, la ética, la infraestructura tecnológica, las competencias y las habilidades digitales, la confianza y la seguridad, los procesos de I+D+I, así como la generación de condiciones para la promoción de un uso sostenible de la inteligencia artificial. Algunos digamos, de los hechos relevantes que pueden respaldar estas cifras que vimos en la diapositiva anterior, o más bien alguna evidencia que nos permiten dar una idea, es, por ejemplo, que en Colombia pues hay algunos temas en los que quisiera puntualizar. El primero de ellos es que la gobernanza de la inteligencia artificial presenta grandes oportunidades de mejora debido a que la política nacional de inteligencia artificial con la que contaba el país pues ya no está vigente. Y esto desde luego plantea un desafío bien importante en temas de actualizar esta política que ya se había trabajado y fortalecerla, pero sobre todo involucrar en su construcción a la sociedad civil. El otro punto es que el país no cuenta con una infraestructura sólida, como lo podemos ver, para operar estos grandes sistemas y desarrollos de inteligencia artificial. En este tipo de infraestructura que se necesita, pues hay infraestructura de telecomunicaciones, data centers, supercomputadores y adopción de tecnologías emergentes,
y acá el país pues tiene grandes falencias y debilidades. Por otro lado, Colombia tiene una baja capacidad para la inversión en I+D+I, donde la inversión gubernamental para la inteligencia artificial en el país en 2023 fue de 36.3 millones de dólares, mientras que la inversión promedio de países como por ejemplo Brasil, Argentina y Chile es superior a los 100 millones de dólares. Entonces acá observamos un gran rezago. El país requiere definitivamente aunar esfuerzos para lograr un mayor acceso de la población a la educación superior, pero no solo eso, sino incentivar las vocaciones científicas, promover la matrícula STEM como habilitadores para desarrollar este tipo de tecnologías. Por otro lado, hay bajo conocimiento sobre los sesgos y riesgos en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Por ejemplo, solo el 3.8% de mensajes de las redes sociales corresponden a temas de inteligencia artificial y sesgos sociales, mientras que temas como la robótica, por ejemplo, ocupan un lugar mucho más importante con el 31.6% de estos mensajes. Y finalmente, existen pocos incentivos para aplicar la inteligencia artificial en los procesos de transformación digital de las empresas. Este punto es bien importante porque, para citarles un ejemplo que nos permita dimensionar esta realidad, el porcentaje de empresas que no desarrollaron o no utilizaron ningún tipo de herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial por desconocer sus ventajas o por desconocer su uso, o por desconocer los beneficios que les puede dar, representó el 46.9% para el sector industrial y el 47.8% para el sector comercio. Estos son datos tomados del DANE y pues nos permite ver el rezago también tan importante que hay a nivel de empresas en la adopción de esta tecnología. Siguiente, por favor. Ahora ya aterrizando un poquito y para cerrar la sección de Colombia en cuanto al contexto normativo y regulatorio que ha pasado en el país. Entonces, nuevamente a nivel nacional, si bien no se cuenta con una normativa transversal y general que regule la inteligencia artificial como una tecnología particular de propósito general, sí se cuenta con diversas normas y regímenes jurídicos que promueven el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, especialmente para el sector público. En el país se cuenta con normativas como, por ejemplo, el Estatuto del Consumidor, el Régimen General de Protección de Datos Personales, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la Ley del Emprendimiento, etcétera. Y todas estas leyes o marcos normativos pues, pueden impactar de una forma transversal las actividades de los diferentes sujetos alrededor de la inteligencia artificial. También existen normativas, por supuesto, a nivel público, que tienen que ver con la maximización del bienestar social y también sirven como un enfoque, digamos, este tipo de tecnologías como el Plan Nacional de Desarrollo, por citar alguno. Ahora, en cuanto a los esfuerzos legislativos particulares para regular la inteligencia artificial, hasta la fecha en el Congreso de la República se han radicado 7 proyectos de ley. Estos proyectos tienen objetivos distintos y que van desde la regulación general de la inteligencia artificial hasta la regulación de su aplicación en sectores específicos o casos de uso particular. Estas son como las tendencias de los proyectos de ley que encontramos en Colombia. Y finalmente, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se encuentra ambientando una discusión para elaborar un proyecto de ley para la regulación de la inteligencia artificial, desde luego desde la visión del gobierno. Y para ello, en agosto de este año, la Comisión Sexta del Senado instaló la Comisión Accidental de Inteligencia Artificial, que está encargada de unificar criterios y construir consensos alrededor de los actuales proyectos de ley que están radicados con el fin de tener un marco, por supuesto, regulatorio integral e inclusivo. Siguiente, por favor. Ahora, hasta acá hemos visto cómo está en temas de inteligencia artificial, indicadores, cifras y demás, a nivel global, ¿cierto? A nivel de Latinoamérica y a nivel de Colombia, y en cada caso vimos algunos desafíos importantes
sobre el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, acá en esta diapositiva, lo que traté de condensar es que antes de entrar a hablar de un ecosistema completo alrededor de la inteligencia artificial, de grandes desarrollos científicos utilizando esta tecnología y demás, no podemos dejar de lado que para que ese ecosistema sea sostenible a largo plazo, se tienen que dar unas condiciones habilitantes en los distintos países de la región. Sin estas condiciones habilitantes es muy difícil que hablemos de un ecosistema completo de inteligencia artificial o un desarrollo óptimo de esta tecnología. Entonces, acá lo que vemos en este cuadro es algunos desafíos para la implementación, clasificándolos por unas condiciones habilitantes y desafíos generales y otros desafíos ya más aterrizados a la industria de las tecnologías, a nuestra industria TIC del sector. Entonces, empezando por las condiciones habilitantes generales. La inversión en infraestructura. Definitivamente, esta inversión pues hace más eficiente las redes de comunicaciones, permite la transmisión de datos de alta velocidad. Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de las redes 5G, al ser una tecnología inalámbrica, pues necesita espectro radioeléctrico para poder ofrecer estos servicios y en este sentido, esa cantidad de infraestructura existente cobra relevancia, así como también no solo la cantidad, sino la calidad de la infraestructura civil. El segundo reto tiene que ver con el despliegue de infraestructura. La instalación de infraestructura en las regiones requiere inversiones significativas para poder adquirir equipos, actualizar las redes que ya están y expansión de la cobertura, sobre todo en aquellas regiones alejadas y de difícil acceso. Entonces, desplegar este tipo de redes, por supuesto, requiere unas infraestructuras densas y sofisticadas de antenas, de estaciones base, etcétera, y pues esto representa un desafío no solo financiero, sino un desafío también a nivel logístico. Adicionalmente, hay barreras administrativas, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay diversidad de procesos de aprobación en los más de 1.100 municipios de Colombia y esto pues para aprobar esta instalación de infraestructura en las regiones dificulta la estandarización y la uniformidad en el despliegue de la infraestructura. Existen barreras relacionadas con el ordenamiento territorial. Dichos marcos pues son restrictivos, limitantes en muchos casos, entonces hacen difícil el despliegue de la infraestructura y por supuesto no podía faltar los impuestos locales, impuestos específicos a los operadores y a los proveedores de infraestructura pasiva, pues que hacen difícil definitivamente este despliegue. Otro de los grandes retos es la disponibilidad de datos de calidad. Se necesita una mayor calidad y representatividad de los datos, que sean escalables, que sean comparables, que tengamos interoperabilidad entre los sistemas de información públicos y privados y sobre todo mayores capacidades de cómputo en los países de la región. El otro punto tiene que ver con la flexibilidad del marco regulatorio avance de la inteligencia artificial, lo que estamos observando es que la evolución de este tipo de tecnología nos indica que en los próximos años vamos a migrar a sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados y que tal vez los marcos regulatorios existentes se empiezan a quedar cortos frente a la definición de esos parámetros para el uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo su uso en el largo plazo. ¿Qué sucede acá? Pues que empiezan a surgir retos bien importantes en cuanto al monitoreo y a la implementación de este tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Y el desarrollo del capital humano, por supuesto, el fortalecimiento continuo del capital humano avanzado, la promoción de la investigación de alto impacto, financiado con niveles de gasto gubernamental y privado, que fomentan la adopción de la inteligencia artificial en las empresas y también en el sector público, pues es una constante que tenemos que enfrentar en los países de la región como condición habilitante del desarrollo de esta tecnología. Y por último, para las condiciones habilitantes generales, la ampliación de las brechas digitales regionales. ¿Qué sucede acá? Que los niveles de desarrollo e implementación de marcos de gobernanza, normativos o soluciones basadas en la inteligencia artificial presentan grandes disparidades a nivel territorial
versus nivel nacional. Entonces, esto hace que se acentúen estas disparidades a nivel de capacidades y talento en los diferentes territorios. Si vamos a los desafíos para la industria, entonces tenemos acá algunos desafíos bien interesantes. El primero, desde luego, es la escasez de experiencia técnica, la escasez de profesionales capacitados en inteligencia artificial. Esto puede llegar a frenar o limitar significativamente la implementación efectiva de soluciones de este tipo de tecnología en el sector de las TIC. El potencial de los datos, si bien en muchas empresas, hasta el gobierno cuenta con grandes cantidades de información, de datos, de bases de datos y demás, muchas veces estos sistemas de información están fragmentados, son dispares, carecen de estructura o algún tipo de categorización, pueden estar incompletos, etcétera. Entonces, las capacidades de análisis de datos de la inteligencia artificial son adecuados para desempeñar, por supuesto, este tipo de tareas y sobre todo para extraer información valiosa. En cuanto a equilibrar los presupuestos, la industria TIC ha realizado importantes inversiones en la infraestructura y en la digitalización. En el 2023, por ejemplo, varios analistas proyectan un aumento significativo en los gastos operativos globales. Esto lleva, por supuesto, que se presente un dilema financiero dentro de las empresas en cuanto a la búsqueda de estrategias rentables para mejorar su desempeño financiero. Acá la inteligencia artificial puede ayudar a aumentar esta eficiencia en la búsqueda de estas estrategias. Tenemos también otro punto que tiene que ver con satisfacer la demanda cada vez más exigente. Los clientes del sector TIC se han vuelto, por supuesto, más exigentes, buscan cada vez servicios de mayor calidad y experiencia del cliente particular. Entonces, la inteligencia artificial, pues, tiene ese potencial a ayudar en este tipo de tareas que tienen que ver con mejorar la calidad de los servicios y satisfacer a los clientes. La seguridad de los datos, la tecnología de la inteligencia artificial utiliza algoritmos avanzados que ayudan a las empresas a detectar y predecir cualquier actividad normal en la red y también pues puede detectar rápidamente cualquier violación a la seguridad de los datos. Y el otro punto tiene que ver con la calidad y optimización de la red. Creo que esto es uno de los puntos más importantes para las empresas y es que las empresas TIC se enfrentan cada vez más a un crecimiento exponencial del tráfico de red global y la necesidad cada vez más grande de infraestructura de red. Como resultado, la gestión de la red pues, se ha vuelto más compleja por un lado y se ha vuelto más costosa por el otro. En este sentido, la inteligencia artificial puede ofrecer una solución, puede ayudar para simplificar este tipo de operaciones complejas. También un punto importante es que ayuda al mantenimiento predictivo de las redes. Esto permite a las empresas predecir tendencias basadas en datos históricos con el objetivo de identificar fallos en la red o fallos operativos. Todo esto ayuda a dimensionar de una manera mucho más eficiente las redes. Y finalmente, ya para cerrar mi presentación, teniendo en cuenta estos desafíos y estos retos y estas condiciones habilitantes, hay algunas tendencias que se esperan para la industria TIC en el futuro próximo y que por supuesto pues tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, la primera tendencia es ampliar este uso de este tipo de tecnología en atención al cliente, utilizando herramientas que automatizan tareas y que pueden ayudar, por supuesto, a atender al cliente de una manera más eficiente, reducir costos y aumentar la eficiencia. Mejora la eficiencia de las redes. Esta inteligencia artificial pues optimiza el rendimiento de la red y permite ofrecer una calidad mucho mejor y diferenciada a los usuarios. Desarrollo de nuevos productos y servicios. Por supuesto que este tipo de tecnología permite que se desarrollen estos productos con innovaciones y también cómo con estas innovaciones se puede satisfacer las demandas cada vez mayores y más exigentes de los usuarios. El auge de los ecosistemas de inteligencia artificial en el sector, las empresas crearán ecosistemas que combinen casos de uso de tecnología por un lado e inteligencia artificial por el otro. Esto desde luego que impulsa la innovación y el desarrollo de nuevos servicios. Desarrollar la tecnología de las comunicaciones en regiones de acceso limitado. Acá es importante porque también la inteligencia artificial
puede desempeñar un papel importante en la ampliación del acceso a las redes de comunicaciones en estas regiones que son alejadas y escasamente pobladas. La automatización de los procesos, ya lo hemos mencionado, incluye automatización de tareas de atención cliente, procesos de facturación, por ejemplo, gestión de inventarios y demás, y una seguridad mejorada. La inteligencia artificial pues ayuda a detectar y prevenir amenazas cibernéticas, por ejemplo, identifica actividades sospechosas en la red y protege o ayuda también a proteger la privacidad de los datos de los clientes de las empresas. Todas estas tendencias que acabo de señalar eh, tienen una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo definitivamente es consolidar un ecosistema más inteligente, que sea más eficiente y que sea centrado en el cliente. Finalmente, dos datos relevantes que nos pueden servir para soportar estas tendencias que acabamos de mencionar. Es una encuesta que fue realizada por Siena. Esta encuesta pues, se realizó en 17 países de todo el mundo, entre más de 1.500 ingenieros y gerentes de telecomunicaciones y de TI. ¿Y qué observamos acá? Lo que nos dice, o alguna información relevante que podemos sacar de esta encuesta, es que los proveedores de servicios de comunicaciones creen que los sectores que van a generar mayor cantidad de tráfico de inteligencia artificial y por tanto oportunidades de ingreso son los servicios financieros con un 46%, seguido de los medios de comunicación y entretenimiento con un 43% y la manufactura con un 38%. ¿Y cuáles serán esas vías o esos caminos para generar estos ingresos? Entonces, la encuesta también nos muestra que estas múltiples vías para generar ingresos a partir de la inteligencia artificial, unos ingresos van a provenir de abrir sus redes a integraciones con terceros, con el 40%, un 37% cree que van a provenir de servicios de seguridad y privacidad, otro 37% cree que van a provenir de nuevas ofertas de productos, un 35% indica que podría provenir de paquetes de suscripción personalizada, esto es diferenciación de clientes y demás, y un 34% cree que los ingresos pueden provenir de diferenciar la calidad en los servicios de conectividad. Entonces, lo que observamos acá definitivamente es el potencial que tiene el uso de esta tecnología en las empresas de nuestro sector. Bueno, y creo que con esto me despido. Simplemente una reflexión final antes de cerrar. Acá a lo largo de la presentación, lo que pudimos observar es pues cómo se ha venido desarrollando la implementación de este tipo de tecnología de inteligencia artificial en los países de la región, también a nivel global y haciendo un énfasis especial en Colombia. Sin embargo, para poder tener un ecosistema digital desarrollado y sólido alrededor de este tipo de tecnología como la inteligencia artificial, entre otras, y sobre todo que este ecosistema sea sostenible en el largo plazo, es necesario abordar de manera inmediata las condiciones habilitantes que conversamos en esta presentación, estos desafíos digamos, que pudimos sacar de las cifras de Latinoamérica y también para Colombia y la manera o las estrategias para poderlos afrontar. Solo de esa manera, instalando, por decir de alguna manera, estas condiciones habilitantes en los países, pues vamos a poder desarrollar estas tecnologías y estos ecosistemas en el largo plazo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este espacio. Un agradecimiento también muy especial a 5G Américas nuevamente por esta invitación. Despertas TIC. Y finalmente, acá en la última diapositiva, pues se encuentran mis redes sociales. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por supuesto que estoy abierta a recibir. Entonces, muchas gracias.